la palabra el senador Olesker. Bien, gracias. Yo voy a pasar algunos gráficos, pero del futuro. No voy a presentar ningún gráfico sobre los últimos 15 años, aun cuando discrepe radicalmente con el relato que hizo el senador informante. Solo voy a presentar del futuro, que son los que nos importan ahora. Ay, perdón. Ahí va. Y voy a plantear 7 puntos. Al primero lo titulé Socialización de pérdidas y privatización de ganancias. Porque este es un proyecto de presupuesto que claramente está pensado para una muy pequeña parte de la sociedad. Ya lo dijimos en otras instancias, cuando se discutió la ley de urgente consideración o cuando opinamos sobre la política macroeconómica concentradora, que como veré más adelante, expande el dólar y reduce los salarios, y cree en un concepto de competitividad que la academia llama competitividad espuria, porque entiende que con la dupla devaluación rebaja salarial se va a lograr mejorar la competitividad. Uruguay ya vivió muchas veces esta, y es una estrategia eficiente. Yo asumo que es eficiente, recupera la competitividad, pero con 2 problemas. Es de corto alcance y con un gran costo social. Nosotros no compartimos, no queremos recuperar la competitividad y el crecimiento de la economía sin cambios estructurales en innovación y productividad. Otros compañeros de bancada van a hablar del gasto en ciencia y tecnología y quedará claro que la estrategia está basada en la dupla salarios de evaluación y nada en la inversión en productividad. Si ustedes miran el gráfico 1, o los que están escuchando, van a ver 50% de aumento del dólar. En el mejor de los casos, voy a volver sobre esto, 34% de aumento salarial, si es que finalmente al final del quinquenio se le devuelve la inflación completa, puede ser peor la situación. Y por lo tanto no hay duda que este es un proyecto macroeconómico que piensa empujar el crecimiento a expensas del salario. Acá hay un fundamento teórico, esto lo discutimos en el marco teórico muchas veces. Esto es lo que nos dice la economía formal neoclásica, que luego se consolidó en una cosa que algunos llamaron el consenso de Washington en 1989. Y esto nos decía que el crecimiento de los sectores líderes, se ve que no había vuelta ciclista en esos lugares porque no hablaban de malla oro, luego derraman al resto de la sociedad. Pero quiero decir 2 cosas de esta teoría, de esta tesis. 2 cosas importantes. La primera es que en el proyecto no está el derrame, porque si ustedes miran el gráfico 2, van a ver, arriba está la riqueza y abajo está la masa salarial, como decimos los economistas, P por Q, salario por empleo. O sea, no es solo salario. Entonces, lo primero que nos dice es que, por eso le llamé socializar las pérdidas, que al principio pierden más los trabajadores que el resto. Pero si ustedes miran, la diferencia entre las curvas se ensancha en lugar de achicarse cuando el PBI crece. O sea que no hay una recuperación, no hay un derrame, porque si no la gráfica se tendría que achicar. Achicarse por el salario, achicarse por el empleo, pero se tendría que achicar. O sea, no hay derrame. Pero además de que no hay derrame, nosotros no compartimos la teoría del derrame, porque está claro que el derrame nunca llega, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué el equipo económico prevé que al final del quinquenio la economía va a ser 12% más rica y los trabajadores van a ser 0% más ricos? Y si le contamos el empleo, 4% más rico. ¿Vale la pena preguntarse quién se lleva la diferencia? ¿Perdón? Por eso, 12 contra 4. Alguien se lleva la diferencia. Yo no sé quién, ya lo veremos. Yo creo que se asume que la concentración de la riqueza es buena para la economía, que es buena para hacer despegar la economía. Y con eso se plantea esto, pero no sé, ya a la etapa posterior. Este es mi primer punto, socializar pérdidas, privatizar ganancias. El segundo punto le he llamado hasta sucumbir los trabajadores públicos. ¿Y esto por qué? Porque está claro que el ajuste principal lo hacen los trabajadores públicos. El senador Carrera ya lo dijo con mucha claridad. Pero hay por lo menos 7 puntos en el presupuesto
que no son los 7 originales, son otros 7, que afirman esto. Primero lo que está acá, este es el ajuste salarial. O sea, los trabajadores, el 31 de diciembre del año 2020, van a cerrar su poder de compra del año 2020 con un 4.5 de aumento, que obviamente se lo darán el 1 de enero del 21. Y luego no tienen más aumentos hasta enero del 22. Quiere decir que toda la inflación del año 21, estimada por el gobierno en 6.9%, o sea, todo el 6,9% va a ser pérdida. Yo quiero decir, porque siempre es bueno tener algún dato histórico, que en los últimos 50 años, solo 6 veces la pérdida salarial de un año superó el 7%. 72, el máximo histórico, ¿no? 17%, la pérdida salarial más grande de la historia del país. 77, 83, 90, 2002 y 2003. Solo en esos 6 años hubo crecimiento, caída respecto a... Y la gráfica muestra claro que aquí, mientras la inflación en 2 años va a llegar a 17%, el salario va a tener solo el 5 del 20 y el 4,5 del 21, o sea, 9,5%. Digo el 5 del 20 porque no cuento el correctivo del 20, bueno, esto es un tema técnico, no vale la pena. Primero. Segundo, porque como muestra después el siguiente gráfico, siguen acumulando pérdida, porque en el mejor de los mundos, que en el 22 empiecen a recuperar un poco de lo perdido en el 21, y yo acá asumí que le iban a dar 1/3 de la pérdida en cada uno de los 3 años, o sea, fui bondadoso, porque esto hasta ahora todavía no está, pero algunos senadores de la coalición han dicho que se está trabajando en este punto. Aún así, todo ese triangulito que ustedes ven allí, que así se le llama en nuestra jerga, es pérdida acumulada, año a año, todos los años. Y, como hemos dicho reiteradas veces, en el 2024 solo volvemos al punto inicial, pero lo perdido, perdido está. Será menos papa, menos boniato, menos garrafa supergas, menos aguas. La tercera razón es que hasta hoy, digo hasta hoy porque también se dijo que esto se suponía que se iba a traer propuestas, el índice, como dijo el senador Carrera, medio de salarios del gobierno central, no garantiza que se recupere la inflación del 21 completa. No hay forma, no hay forma. Cuarto, porque los gatillos son insuficientes y no garantizan la disparada inflacionaria. Pero no es solo un problema de salario, porque es P por Q, como dije. Entonces, se va a aplicar la normativa del decreto 9020, en la que las vacantes se reponen 3 por 1, salvo los cargos operativos de educación, salud y vivienda, y los contratos de servicios personales. Todos los que estamos acá lo hemos vivido recibiendo delegaciones del programa de mejoramiento de barrios, del programa de primera infancia del INAU, ¿no? Diciendo que se les había aplicado una baja de 40% de contratos porque solo se pueden renovar 60. En sexto lugar, porque reducen el subsidio por enfermedad, también sobre esto no sabemos la última palabra, pero hasta ahora reducen y castigan al funcionario cuando está enfermo. Pagan justos por pecadores en esto, porque no supimos, todos los que estuvimos en el control de las enfermedades de los trabajadores públicos, controlarlo bien, pero no pueden pagar justos por pecadores. Y séptimo, porque plantean un sistema de excedencias y reestructuras discrecionales cuyo objetivo claro es reducir el número de trabajadores públicos. Tercer punto. A los trabajadores de hoy, lo titulé, lo acompañan los trabajadores del ayer en su suerte. Porque como dice el proyecto de presupuesto, el senador Carrera lo dijo con claridad, los salarios públicos pasarán del 5.5 del PBI al 4,9 y las jubilaciones del 10.4 al 9.9. O sea, entre los dos, entre salarios y jubilaciones, se explican la mitad del ajuste. El senador Carrera agregó otras cosas para llegar a los 3/4 y podríamos agregar la inversión pública, que tiene un fuerte efecto sobre el empleo y tenemos casi el 90% del ajuste. No nos queda nada. Las gorduras de las que tanto se hablaron en la campaña electoral con los 900 millones de dólares, parece que eran flacuras. ¿Sí? Solo un dato que quiero dar. Si nosotros mantuviéramos al final del quinquenio la participación de los salarios en 5,5 puntos del PBI, o sea, le diéramos a los trabajadores públicos la misma participación, serían 346 millones de dólares más
o dicho de otra manera, $100 más por mes y por trabajador público que dejarán de cobrar en el 24, obviamente más los que dejan de cobrar en el 22, en el 23, bueno, como muestran los triangulitos. Pero esto, digamos, de la inversión, de la baja de salarios, de jubilaciones y de inversiones, tiene efecto sobre el empleo, tiene efecto sobre el mercado interno, tiene efecto sobre las pequeñas y medianas empresas que venden en los mercados internos. Ya lo decía también el senador Carrera cuando hablaba de la inconsistencia entre que crezca el consumo y no crezcan las principales vertientes del consumo, que son los trabajadores asalariados y los jubilados. Pero esto vuelve a estar claro. No se creen las políticas activas de empleo, no hay una política activa de empleo. De hecho, con la pandemia, el mayor gasto estuvo en las políticas pasivas de empleo, es decir, en proteger a los trabajadores. Pero la única política activa fue darle 5.000 pesos a las empresas para que retomen un trabajador de seguro de paro y ahora en las turísticas 8.000. La única política activa, porque no se creen las políticas activas, se cree en el derrame y esa es la base de este razonamiento. Cuarto, mi cuarto punto es menos recursos para las políticas sociales universales. Y yo acá, como el senador Carrera hizo bastante detalle de esto, me quería concentrar solamente ya no en la comparación 2019-2021, que él fue muy claro en la pérdida, sino en el 24. ¿Cómo van a terminar estos? Las universales. Después podemos, cuando lleguemos a los incisos donde hay políticas focalizadas, hablar de las focalizadas. Y entonces, acá sí puse el dato, es el único que puse el dato del 2004 para comparar con el 19. Es mi única gráfica que tiene una referencia al pasado, la única. Entonces tomé 4, ANEP, UDELAR, ACE, FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda. Ahí tenemos el 90% de las políticas públicas universales. Igual, las políticas focalizadas no son más del 0,4, del 0,7 del PBI, así que no influye. Y como se ve ahí, todas caen en relación al Producto Bruto Interno. O sea que otra vez, que caigan en el 20 o en el 21, podría ser, incluso en el 20 en términos de producto pueden crecer, como dijo el senador informante, porque el numerador cae menos que el denominador, puede llegar a pasar ese fenómeno, cuando tengamos los resultados finales del 20 lo sabremos, pero cuando la economía vuelve al crecimiento, no se recupera. Y fíjense que sumando las 4, pasan de 6,95 del PBI a 5,72. Más de un punto el producto pierden acumulado. Y la relación entre gasto social y PBI es la medida universal para medirla. Acá no estamos innovando nada en el mundo, ¿no? La UNESCO dice que la educación tiene que ser el 6% del PBI, la OMS dice que la salud pública tiene que ser el 6% del PBI, en vivienda se habla de 1% del PBI bueno, todo eso suma como 13, 14, vamos a terminar en 5,72, digamos. En lugar de seguir creciendo para llegar a las metas, seguiremos, iremos bajando. Y esto lo muestra claramente este gráfico que está aquí. ANEP, UDELAR, FONAVI, ACE, pierden participación en la riqueza, pierden prioridad, son efectivamente, pierden rápidamente en el 21 y luego cuando la economía se recupera no la acompaña. Y si un recorte normalmente, cuando se concentra en políticas sociales, no es bueno, más aún en la pospandemia, porque la pandemia tiene un componente inmediato. El senador Carrera ya lo dijo con mucha claridad, que el informe hace tiempo, hoy sale el informe de octubre, ¿sí? Porque los 30 de cada mes sale el informe pasado. O sea, hoy de noche, mañana, cuando vengamos a esta, vamos a tener el gasto de octubre y vamos a ver si es un poquito más que el 0,8 del PBI que decía Carrera. Capaz que es un poquito más, capaz que es 0,83, sí, vamos a ver. Pero eso no le importa al presupuesto, porque eso es gasto 2020, eso se está gastando ahora y hay que hacer el esfuerzo ahora. Pero ¿alguien cree que en el 2021-22 por lo menos no va a haber efectos estructurales de la salida de la pandemia? Porque lo que importa no es solamente los efectos de la pandemia, sino cómo la transitamos. Y si la transitamos con muy escasa protección social, el 21 y el 22 va a haber que recuperar algo de eso. Entonces, los 400 millones de dólares, que es el 0,8 del PBI que se están invirtiendo, ¿volverán en el 22? En el presupuesto no están. ¿Volverán? No sabemos. Y si no vuelven,
el presidente de ACE dijo que la pandemia le había costado 800 millones de pesos y que le habían dicho, gástelo de su plata que después se lo retornamos. Bueno, veremos si se lo retornan y veremos si en el 21, vuelven a estar los 800 millones de pesos. ACE, cuando lleguemos al inciso lo voy a tratar porque entiendo que ACE y FONAVI son los grandes perjudicados en este proyecto. Quinto punto. Al final del camino, el Estado será más chico, no hay duda, 30.5 del PBI de gasto primario contra 28.1 del PBI de gasto primario, no hay duda, es más chico. Pero yo me dediqué a calcular cuánto más chico es. ¿Cuánto más chico va a ser el Estado? Y entonces hice este cuadrito, en la cual hice una cosa que metodológicamente es muy riguroso, y que dice, el gobierno proyectó los PBI en dólares de los 5 años. Y yo le apliqué a los 5 años el 30,5. O sea, como que no perdiera participación. Lo resté respecto a lo que efectivamente nos dice el proyecto de presupuesto y la diferencia es lo que se pierde. Miren ahí, al final, estamos hablando de 1.383 millones de dólares menos en el 24, ¿no? Producto, ¿no?, de la menor participación del Estado. Sumado da como 3.000 y pico, no hice la cuenta, pero sumado en el acumulado da bastante más de 3.000 y pico. Así que este es el quinto punto. El sexto, le llamé, para tomar algo que también dijo el senador Carrera, de mal en peor. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un segundo ajuste en este quinquenio. Y ese segundo ajuste no lo vamos a discutir. Así como estamos discutiendo este primer ajuste fiscal, segundo no lo vamos a discutir, porque es la aplicación de los artículos 6 y 7. Para recordarlo, el artículo 7 dice que si se cumplen una cantidad de cosas horribles, digamos, ¿no?, en particular el artículo 208 de la LUC, que nosotros votamos en contra, obviamente, que fija un balance, un resultado fiscal estructural, ¿eh?, que le preguntamos reiteradas veces cómo se calculaba, cómo se medía el crecimiento potencial y no tenemos respuesta, pero si no se cumple, y otra cantidad de cosas más, se habilita a que se ejecute por debajo del tope. Y el 6 dice, con las mismas razones, que si surgen todos estos problemas, se puede no ajustar por la inflación completa al año siguiente. Entonces, está claro que el resultado fiscal estructural es difícil que se cumpla, digamos, al menos en los primeros 2 años, puede cumplirse después, y por lo tanto el artículo 7 y el 6 se van a aplicar. Ambos tienen excepciones. El artículo 7 exceptúa ANEP, UDELAR, Tribunal de Cuentas, Poder Judicial y UTEC. El 6 exceptúa a vivienda, que tiene un ajuste, la inversión en vivienda que tiene ajuste preestablecido. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Un cuadrito, que está allí, en el que asumí 2 cosas. Que se iba a ejecutar un 10% por debajo del tope, lo cual es una estimación bondadosa, porque en el decreto 90/20 es 15, pero asumí que era 10, y que no se ajustara por inflación las partidas, ni los medicamentos, ni la tarjeta Uruguay Social, ni la asignación familiar, ¿no?, lo cual es terrible, digamos, ¿no? Bueno, y ahí hice unos cálculos, tomé los rubros que integran, digamos, los gastos de funcionamiento e inversión, le resté las excepciones en los 2 casos, y como se ve allí me da unos 524 millones de dólares. 360 por no ajuste, 164 por el tope del 10, bueno, si el tope fuera el 15, obviamente es una regla de 3 que aumenta proporcionalmente. Así que podemos llegar al final del 24 con no el ajuste que estamos votando hoy, sino 1.383 más 524, 1.900 millones de dólares menos que el ajuste que estamos votando hoy. Hay rendiciones de cuentas, podrían aumentar. Yo digo lo que hoy es previsible entre los 2 ajustes fiscales, entre el primero, parlamentario, y el segundo, del Poder Ejecutivo. Y quiero decir, antes de pasar al último punto, que a nosotros sí nos importa el tamaño del Estado. Creemos que es
totalmente fuera de lugar discutir tamaño y eficiencia. No hay Estado eficiente chico. Puede haber Estado grande no eficiente, eso sí, claro, obvio. Pero no es muy chico, ¿no? Chile, otro ejemplo, es nada chico y tiene el 50% de las exportaciones estatales. Pero quiero ir a la otra discusión. Y hay evidencia empírica. Fíjense ustedes este gráfico. No somos tan diferentes en desigualdad con el mundo desarrollado. La primera parte de la gráfica muestra el Gini del mundo desarrollado y América Latina. Son casi iguales, sí, somos un poquito más desiguales, pero no tanto. La segunda muestra el Gini post impuestos y transferencias, después que la gente paga impuestos y que el Estado, vía especie o vía dinero, transfiere. No, es medio. Pero esto también pasa entre los países desarrollados. Bélgica y Estados Unidos tienen el mismo Gini preimpuestos y Bélgica le saca 15 puntos después de los impuestos. O sea, esto es una regla, esto es una norma, esto es una ley. No hay forma de salvar esto. Con Estado chico esto no sucede. Y ojo que Uruguay, que está en América Latina en el promedio alto, tiene un Gini preimpuestos de 0,49 y post de 0,38. O sea que efectivamente, vuelvo a los 15 años, por segunda vez nada más en estos largos ratos, la política pública mejoró 11 puntos el Gini. Voy a mi último punto, antes de terminar, ya no hay más gráficos, que es, pero no todos pierden. O sea, acá hay ganadores y perdedores, no todos pierden. Y el no todos pierden hay que mirarlo desde dos perspectivas, de los incisos y de los sectores sociales que son beneficiados. Solo de los incisos me gusta hacer una referencia. Claramente el Ministerio de Defensa Nacional aumenta su participación en el presupuesto nacional. Según los datos entregados por el anexo presupuestal, sube más o menos 0,77% como participación en el presupuesto respecto al ejecutado nuestro en el 19, con lo que es el crédito asignado, porque ahí todavía no podemos hablar de ejecutado, en el 2024 como porcentaje del gasto de administración central y 2,20. Es algo así como de 7,10 a 7,87, 0,77. Y en plata, el 21 respecto al 19, ejecutado por nosotros en el 19, son 1.300 millones de pesos más en el 21 respecto a lo ejecutado en el 19. Pero hay algunas otras medidas que yo quiero comentar en esto de no todos pierden, por lo menos 5. La primera, el artículo 685, reduce la carga tributaria a los grandes productores rurales en el patrimonio rural. Y digo grandes porque el patrimonio rural, el patrimonio de explotaciones agropecuarias tiene un mínimo no imponible de 12 millones de unidades indexadas, son $1,5 millones, por lo tanto los que lo pagan son los grandes productores o propietarios, digamos. En la reforma tributaria del 2008 se generó un índice para revaluar eso. El equipo económico dijo que ese índice no era bueno, porque el catastro iba por encima de ese índice y que había que volver al catastro. Hasta ahí todo parece razonable, técnicamente razonable. Pero ¿qué dice el artículo? Que deja el índice de revaluación y deja el catastro y paga por el menor de los dos. Esto está mal. Esto en técnica tributaria es un horror, ¿no? O sea, al que lo perjudica se lo beneficia y al que lo beneficiaba se le deja el beneficio. No, prefiero terminar, porque además me falta muy poquito. No hay problema. Disculpe, en buena onda le digo. Bien. El segundo es el artículo 678. El Frente Amplio había hecho en el 2017 una norma por la cual el impuesto a la renta de la empresarial podía descontar pérdidas de ejercicios anteriores hasta el 50% de la renta neta. Algo razonable, porque si no se crea una especie de movimiento semi-especulativo con las pérdidas y las ganancias. Bueno, se deroga ese artículo. Ahora se puede deducir pérdidas hasta el 100%. O sea, al derogar el 50%, queda obvio que se puede derogar todo.
Nos preocupa también el artículo 441 que crea, ya volveremos sobre esto cuando lleguemos al inciso de vivienda, que crea mecanismos de financiamiento mixto, con una fuerte incorporación del capital inmobiliario privado y su tasa de ganancia, obviamente, en la construcción de vivienda pública. Y se reduce de 100% a 30% el subsidio al que puede tener una persona si accede a esos planes. Cuando nosotros dijimos que se reducía el subsidio, se nos dijo, no, pero es solo para ese programa. Está bien, eso es verdad. Pero si ese programa, cuando uno mira los planillados presupuestales, es en el 22, 23 y en el 24 más de la mitad de la inversión en vivienda nueva, es obvio que hay sectores claramente que van a estar restringidos por este artículo y hoy los que están en vivienda saben y sabemos que hay una enorme cantidad de gente que utiliza el subsidio hasta 100%, obviamente transitorio, durante el periodo que queda sin trabajo, etc. El cuarto dentro de estos ganadores es el 436, que capaz que en el debate parlamentario, en el debate en la comisión pasó un poco desapercibido, yo lo he dicho varias veces, pero me gustaría volver. Deroga una norma de la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que prohibía la urbanización de propiedad horizontal, o sea, dicho en un lenguaje sencillo, barrios privados, ponía el límite en 20.000 metros cuadrados. Ahora se elimina eso. Claramente se amplía el área de acción del capital inmobiliario y esto no hay que verlo solo, hay que verlo con el punto anterior del fideicomiso y con el punto de marzo de que la ley de vivienda promovida tenía un tope por el cual el constructor estaba obligado a que 1 de cada 10 apartamentos que construía los tenía que vender a un precio tope y se eliminó ese tope. Ya era 25, ya hubo presiones para bajarlo a 10 y ahora quedó en 0. No hay tope y por lo tanto todos se van a vender a los precios que el constructor quiere. Y el último punto, hablaremos de esto cuando llegue el Ministerio de Industria, claramente el 298 y el 296 con el uso de infraestructura portuaria, de infraestructura de ANCAP y la desmonopolización en puertos y aeropuertos abre el camino a un cambio radical y estructural en la empresa pública. No digo que abra el camino a la desmonopolización, eso lo iremos viendo, lo analizaremos, pero sí claramente hace un cambio estructural en el rol de la empresa pública. En síntesis, entonces, vamos a votar, obviamente, contra este presupuesto, porque sustenta su base en dos cosas que quiero resumir al final. Ajusta en la clase trabajadora e introduce la lógica mercantil en los servicios públicos, sociales y productivos. Ahora sí. Sí. No, quería terminar. Por una interrupción le doy la palabra al senador Da Silva.